En el tramo olvidado de la galaxia, en el desolado planeta de Sarian 5, una joven extraterrestre abrió los ojos al desolado paisaje que se extendía interminablemente a su alrededor. Yacía entre los escombros de lo que parecía ser el lugar del accidente, con los restos de una nave espacial esparcidos y ardiendo en la distancia. El cielo era una mezcla turbia de naranja y rojo, pintando un duro telón de fondo para la tierra árida. Su nombre era Leora, y su piel brillaba con un brillo iridiscente, un marcado contraste con la superficie rocosa y opaca sobre la que yacía. Sus recuerdos eran un lío confuso, destellos de su familia, su hogar y luego el caos. Lo último que recordaba era que la habían metido en una cápsula de escape, mientras su planeta era invadido por los implacables Drekars, criaturas conocidas por su crueldad y su insaciable hambre de conquista. Leora luchó por ponerse de pie, con las extremidades débiles y la mente confusa. Sus sentidos, sin embargo, estaban agudos, sintonizados con el entorno extraño gracias a la adaptabilidad innata de su especie. Podía escuchar los rugidos y gruñidos distantes de criaturas monstruosas nativas de Sarian V acechando más allá del horizonte. La soledad pesaba mucho sobre ella, pero sabía que tenía que sobrevivir. Al escanear los alrededores, Leora encontró restos de equipo de supervivencia entre los escombros, un mapa hecho jirones, un comunicador medio roto y una unidad de filtración de agua. No fue mucho, pero fue un comienzo. Se aferró a la esperanza de que alguien pudiera recibir su señal, aunque sabía que las probabilidades eran desalentadoras. Mientras recogía los suministros, un movimiento repentino llamó su atención. Escondida detrás de un gran trozo de metal, vio como una criatura aterradora aparecía sigilosamente a la vista. Era enorme, con escamas que parecían desviar la tenue luz del sol y ojos que brillaban con una amenazadora luz depredadora. Leora contuvo la respiración, intentando no emitir ningún sonido. La criatura olfateó el aire, giró su enorme cabeza hacia su escondite y luego, sorprendentemente, siguió adelante. Sabiendo que no podía quedarse en el lugar del accidente, Leora se dispuso a buscar refugio. El mapa mostraba una serie de cuevas a unos pocos kilómetros al norte, lo que parecía su mejor apuesta por su seguridad. Mientras caminaba con dificultad por el terreno accidentado, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué la dejaron aquí? ¿Qué pasó con su familia? ¿Y podría encontrar una manera de salir de este planeta abandonado? El viaje fue traicionero. De vez en cuando, el suelo temblaba bajo los pies, un recordatorio de que el planeta estaba tan vivo como las criaturas que lo habitaban. A medida que se acercaba la noche, la temperatura comenzó a bajar drásticamente, algo común en Sarian 5, como le habían advertido sus informes. Justo cuando el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra, Leora llegó a la boca de una cueva. Era oscuro y poco atractivo, pero prometía cierta apariencia de protección. Se aventuró al interior, con pasos cautelosos y sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Mientras se disponía a descansar, su comunicador vibró débilmente. Lo agarró frenéticamente y un rayo de esperanza surgió en su pecho. La pantalla parpadeó débilmente y luego se aclaró cuando la luz de las estrellas comenzó a asomarse a través de la delgada atmósfera del planeta y apareció un mensaje. Señal recibida. Mantén la posición. La ayuda está en camino. Agotada pero aliviada, Leora se reclinó contra la fría piedra, con la mente llena de pensamientos de rescate. Pero mientras se iba quedando dormida, la realidad de su situación quedó clara. Ella aún no estaba a salvo. La noche era larga, y las monstruosas criaturas estaban más activas al amparo de la oscuridad. La verdadera prueba de su supervivencia acababa de comenzar. La primera noche de Leora en la cueva estuvo plagada de sonidos inquietantes que impregnaban las delgadas paredes de su refugio rocoso. Cada aullido y chillido que resonaba a través de la boca de la caverna le provocaba un escalofrío en la espalda. A pesar de su cansancio, el sueño era una visita fugaz, salpicada de pesadillas con ojos monstruosos y sombras amenazantes. Mientras el amanecer se acercaba al horizonte, Leora se despertó en un silencio que era casi más desconcertante que la cacofonía nocturna. Se aventuró a salir de la cueva y fue recibida por la luz de un sol que parecía demasiado débil para ahuyentar el frío de la noche del planeta. Con un comunicador bien sujeto a su cinturón,
decidió explorar los alrededores mientras esperaba el rescate prometido. Una fina niebla flotaba sobre el suelo, y Leora podía ver su aliento en el aire frío de la mañana. Se movió con cautela, usando el mapa para guiarla hacia puntos de referencia cercanos que podrían ofrecer recursos o un mejor refugio. Su primer destino fue una cresta delineada como un punto estratégico desde el cual podía contemplar un área más amplia del paisaje. Al subir la empinada pendiente, sus músculos protestaron, todavía adoloridos por los esfuerzos del día anterior. En la cima, Leora se detuvo para contemplar la vista panorámica. Desde aquí, el planeta parecía casi pacífico, y su belleza escarpada contradecía los peligros que albergaba. Escudriñó el horizonte y notó humo que se elevaba en la distancia, tal vez una señal de actividad volcánica o, peor aún, otra embarcación estrellada. De repente su atención se vio atraída por un crujido detrás de ella. Al girarse, se encontró cara a cara con una de las criaturas nativas de Sarian Fis. Era más pequeño que el de la noche anterior, pero no menos intimidante. Estaba cubierto con una armadura puntiaguda y tenía una serie de dientes afilados que brillaban a la luz de la mañana. Instintivamente, Leora sacó el cortador láser de su cinturón, una herramienta destinada más a la excavación que al combate. Pero era todo lo que tenía. La criatura vaciló y sus ojos inteligentes evaluaron su postura. Leora se mantuvo firme, y después de un momento de tensión, la criatura retrocedió y desapareció entre la espesa maleza. Con un suspiro de alivio, Leora continuó su inspección de la zona. Señaló varios caminos que podrían ser rutas viables para explorar, cada uno de los cuales conduce a diferentes características geológicas que podrían proporcionar los recursos necesarios. Al decidir el camino que conducía a una fuente de agua reportada, marcó su ruta en el mapa. Su formación como xenogeóloga le dio una ventaja para navegar y utilizar el terreno alienígena. Su viaje fue lento, obstaculizado por el terreno accidentado y su necesidad de permanecer alerta. El paisaje era una mezcla de imponentes formaciones rocosas y vegetación densa y espinosa, que parecía casi sensible por la forma en que se movía con el viento. Después de varias horas, Leora llegó a un acantilado que dominaba un valle donde el mapa indicaba que fluía un arroyo. Al descender hacia el agua, descubrió que el arroyo era un hilo de agua en lugar del río que esperaba, pero fue suficiente. Usó su unidad de filtración para recolectar agua potable y llenar sus suministros. Mientras trabajaba, no podía evitar la sensación de ser observada. El desierto de Sarian 5 estaba vivo en más de un sentido, sus habitantes ocultos pero siempre observadores. Con su suministro de agua repuesto, Leora decidió regresar a la cueva antes de que el anochecer trajera más peligros. Su camino de regreso estuvo marcado por algún que otro rugido distante, un claro recordatorio de que no estaba sola en este planeta. El comunicador permaneció en silencio, una promesa llena de estática aún sin cumplir mientras navegaba a través del paisaje alienígena, cada paso llevándola más hacia las profundidades desconocidas de Sarian 5. Cuando la noche volvió a caer, Leora regresó a la relativa seguridad de su cueva, con el cuerpo cansado, pero la mente inquieta por los encuentros del día. Clasificó los suministros, revisó su equipo y planificó la posibilidad de que necesitara sobrevivir en este planeta más tiempo de lo que había esperado inicialmente. Su atención se centró en el comunicador, que permaneció frustrantemente silencioso. Jugueteando con el dispositivo, intentó ajustar su configuración con la esperanza de aumentar su señal. De repente la estática se convirtió en un breve mensaje confuso. Solo captó fragmentos. Seguro. Coordenadas recibidas. Permanecer, antes de que volviera a desaparecer. El corazón de Leora se aceleró. El mensaje no estaba claro, pero era la primera señal de que su señal había llegado a alguien. Con renovada urgencia decidió intentar reparar el comunicador. Los componentes internos eran sofisticados, pero no más allá de su comprensión, gracias a su formación técnica. Mientras desmontaba cuidadosamente el dispositivo, consideró la posibilidad de que no estuviera simplemente varada. Podría haber sido abandonada deliberadamente. La idea era escalofriante y la apartó, concentrándose en su tarea inmediata. Las horas pasaban mientras trabajaba bajo la tenue luz de su lámpara portátil. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, logró estabilizar la señal.
El dispositivo se encendió y esta vez la voz que salió fue clara. Aquí el transbordador de rescate Theta 5 respondiendo a su llamada de socorro. Nos estamos acercando, pero su ubicación muestra altos niveles de interferencia atmosférica. Podríamos tener dificultades para aterrizar. ¿Puedes trasladarte a un terreno más alto? El mensaje se repitió, dándole una amenaza de esperanza. Leora consultó su mapa y encontró un pico varios kilómetros al oeste que podría ofrecer un mejor punto de recepción. Era arriesgado moverse en la oscuridad, pero esperar podría significar perder la oportunidad de ser rescatada. Empacó lo esencial rápidamente, dejando atrás cualquier cosa que la retrasara. Cuando salió, los sonidos nocturnos de Sarian 5 llenaron el aire, más amenazadores bajo el manto de la oscuridad. Cada crujido y rugido distante intensificaba sus sentidos hasta casi romperse. Leora se movía con determinación, su camino iluminado por el pequeño haz de su linterna. El terreno se volvió cada vez más traicionero. A medida que ascendía, el terreno era empinado y lleno de piedras sueltas. Más de una vez, escuchó el sonido de grandes criaturas moviéndose en paralelo a ella, su presencia como figuras en sombras justo más allá del alcance de la luz. Después de una agotadora caminata, llegó a la cima. El viento era más fuerte allí, aullando a su alrededor mientras instalaba el comunicador y ajustaba su antena hacia el cielo. Envió sus coordenadas y, casi de inmediato, sonó el comunicador. Recibí tu nueva ubicación, preparándose para el descenso. Mantén tu señal activa. El alivio invadió a Leora, atenuado por el conocimiento de que el transbordador aún tenía que atravesar la peligrosa atmósfera y aterrizar de manera segura. Estableció un pequeño perímetro con el equipo restante, creando alarmas improvisadas a partir de cables y restos de metal que le avisarían de criaturas que se acercaban. Mientras esperaba, observó el cielo donde los primeros indicios de una nave espacial entrando a la atmósfera podían verse como una tenue luz contra la oscuridad llena de estrellas. Cada minuto se extendía interminablemente, lleno de la tensión de la esperanza y el miedo persistente de lo que vagaba justo antes. Más allá de la luz, Leora montaba guardia en su campamento improvisado, una figura solitaria contra el vasto paisaje salvaje de Sarian 5, con los ojos fijos en el cielo y la mano en su cortador láser, lista para lo que viniera después. Los minutos pasaban mientras Leora observaba el descenso de la nave espacial. Su corazón latía con fuerza con cada destello de luz que luchaba a través de la densa capa de nubes de Sarian 5. La nave era un faro en la oscuridad, un símbolo de esperanza contra lo desconocido opresivo del planeta. De repente la noche estalló en el caos. Un rugido ensordecedor rompió el silencio, y Leora se giró para enfrentar la fuente del sonido. Emergiendo de las sombras había una criatura más grande que cualquiera que hubiera encontrado hasta ahora. Su cuerpo estaba cubierto por gruesas placas blindadas y sus ojos brillaban con un fuego malévolo. La criatura cargó y Leora saltó a un lado evitando por poco un golpe de sus enormes garras. Luchando por recuperar el equilibrio, Leora agarró su cortador láser y apuntó a la criatura. El rayo atravesó el aire y golpeó el costado de la criatura. Rugió de dolor pero no decayó en su avance. Al darse cuenta de que el cortador era demasiado débil para causar un daño significativo, Leora buscó desesperadamente otra estrategia. Su mirada se fijó en una gran formación rocosa a su lado. Corrió hacia allí. Los pesados pasos de la criatura resonaban detrás de ella. Con una agilidad perfeccionada por su desesperada situación, subió por la formación y llegó a un precario saliente. Abajo, la criatura daba vueltas en círculos, buscando una manera de alcanzarla. Desde su posición elevada, Leora podía ver ahora el transbordador, sus luces atravesando la noche mientras luchaba contra la turbulenta atmósfera del planeta. Lo señaló con su linterna, esperando que los pilotos pudieran verla. Mientras tanto, la criatura de abajo continuó su asalto a la roca. Su poderoso golpe envió vibraciones hasta donde estaba Leora. La lanzadera parecía flotar insegura. Luego, con un aumento de velocidad, hizo su aproximación final, aterrizando a poca distancia en una extensión relativamente plana. La criatura rugió de frustración y se volvió hacia el recién llegado, intrigada y amenazada por la lanzadera. Aprovechando el momento, Leora descendió de la formación rocosa, deslizándose y tropezando mientras corría hacia la lanzadera.
La puerta del transbordador se abrió y apareció una figura con uniforme de piloto, haciéndole señas para que entrara frenéticamente. ¡Vamos!, gritó el piloto por encima del rugido de los motores y de la criatura. Leora corrió la distancia final, le ardían los pulmones y le dolían las piernas. Justo cuando llegó a la lanzadera, la criatura recuperó su concentración y cargó contra ella. El piloto, al ver el peligro inminente, disparó una pistola de bengalas a la criatura. La brillante luz ardiente lo sobresaltó, causando que vacilara el tiempo suficiente para que Leora saltara dentro de la lanzadera. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el piloto no perdió el tiempo y despegó inmediatamente. Leora se desplomó en el suelo, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando por la adrenalina y el esfuerzo. A través de la ventana trasera de la lanzadera, observó cómo la criatura se alejaba en la distancia, una vez más una sombra contra el oscuro paisaje de Serion 5. Mientras la lanzadera ascendía, liberándose de las garras del planeta, Leora se sentó y miró a su alrededor. El piloto se volvió hacia ella con una expresión de alivio mezclada con curiosidad en su rostro. «Estuvo cerca», dijo, con voz firme a pesar del peligro reciente. «Tienes suerte de que te lleguemos a tiempo». Leora asintió, su mente todavía dando vueltas por los acontecimientos de la noche. «Gracias», alcanzó a decir con voz ronca. El piloto asintió y volvió su atención a los controles mientras entraban en órbita. Lejos del peligro inmediato, Leora se permitió un momento para reflexionar. El planeta de abajo era ahora una mota, un lugar peligroso y salvaje que la había puesto a prueba hasta sus límites. Sin embargo, cuando la adrenalina se desvaneció, un pensamiento profundo e inquietante permaneció en su mente. ¿Quién la había dejado en ese planeta y por qué? La respuesta que conocía era crucial, no solo para su propia tranquilidad, sino potencialmente para su propia supervivencia. Mientras las estrellas se extendían ante ellos, Leora sintió que el peso de su viaje no terminaba, sino que comenzaba de nuevo, con misterios aún por desentrañar y peligros que podrían encontrarse mucho más allá del terreno alienígena de Sarian 5. Los pensamientos de Leora se aceleraron mientras el transbordador ascendía a través de las capas de la atmósfera. El planeta se encogía hasta convertirse en una perla tóxica debajo de ellas. La sensación de alivio que debería haberla envuelto fue eclipsada por un torbellino de preguntas sin resolver y una desconfianza profundamente arraigada. Miró al piloto cuyo enfoque permanecía fijo en el panel de instrumentos, su perfil contra el vacío iluminado por las estrellas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leora, su voz ahora más firme. El piloto miró hacia arriba y una leve sonrisa rompió su severa concentración. «Soy Cal», respondió. «Y me debes una gran historia, ¿sabes?». Leora asintió, sabiendo que su historia era tan enredada y peligrosa como los bosques de Sarian 5. «Tal vez sí», admitió. «Pero primero, ¿hacia dónde nos dirigimos?». «A la estación de Orión», dijo Cal mientras hacía algunos ajustes en la trayectoria del transbordador. «Es un refugio seguro por ahora. Averiguaremos su situación una vez que lleguemos allí». Mientras pasaban de la atracción gravitacional del planeta a la apertura del espacio, la mirada de Leora se desvió hacia la ventanilla, observando las estrellas. El cosmos siempre le había ofrecido una apariencia de paz, una inmensidad tan profunda que sus propios problemas parecieron momentáneamente insignificantes. Cal notó su absorción en el panorama cósmico. «¿Primera vez que ves las estrellas desde este ángulo?», preguntó con una nota de curiosidad en su tono. «No», ella respondió suavemente. «Pero parece que ha pasado toda una vida desde la última vez que tuve la oportunidad de apreciarlos sin temer por mi vida». El transbordador permaneció en silencio por un momento, salvo por el ruido de sus motores y el ocasional pitido del tablero. Luego Cal volvió a hablar, rompiendo el silencio. «Ya sabes, no muchos sobreviven en Sarian 5. Debes estar hecho de material duro». Leora se apartó de la ventana y sus ojos se encontraron con los de él. «Sobrevivir no se trata solo de ser duro», comenzó, mientras sus pensamientos volvían a sus escapadas por los pelos. «Se trata de comprender el entorno, saber cuándo luchar y cuándo huir». Y a veces hizo una pausa. Una sombra cruzó sus rasgos. «Se trata de los misterios que llevas contigo». Cal asintió, aparentemente entendiendo su mensaje implícito. «Todos tenemos nuestros misterios, ¿no?», reflexionó. «Lo que es tuyo
Estoy tratando de resolverlo, admitió Leora. Alguien quería que me fuera, varado en ese planeta. ¿Pero quién y por qué? Bueno, la estación Orión podría ayudarte a desentrañar algunos de esos nudos. Hay gente allí que me debe algunos favores. Podemos investigar y ver qué surge, sugirió Cal, volviendo su atención al panel de control mientras el transbordador se acercaba a la estación. Cuando la silueta de la estación Orión emergió contra el telón de fondo de una nebulosa, con sus luces parpadeando como un espejismo en el vasto desierto del espacio, Leora sintió una mezcla de anticipación y aprensión. La estación era un nexo para vagabundos, traidores y aquellos que escapaban del pasado, lo que la convertía en el lugar perfecto para esconderse o ser encontrado. Cal maniobró la lanzadera hasta el hangar de atraque, y la cerradura magnética los aseguró con un ruido sordo que resonó a través del casco. «Estamos aquí», anunció, «listos para entrar en combate». Leora respiró hondo y tomó determinación. «Tan preparado como siempre lo estaré». Juntos, desembarcaron del transbordador y entraron en la bulliciosa energía de la estación Orión. Era un complejo en expansión, lleno de sonidos del comercio y las conversaciones. Extraterrestres de diversas especies se mezclaban con humanos, cada uno de los cuales se ocupaba de sus asuntos con una urgencia que hablaba de vidas demasiado ocupadas para la introspección. Cal abrió el camino entre la multitud, señalando con la cabeza a algunas caras familiares. «Primero les encontraremos un lugar seguro donde quedarse», afirmó, su voz apenas audible entre el clamor. «Luego buscaremos respuestas». Mientras navegaban por los pasillos llenos de gente, los sentidos de Leora estaban en alerta máxima y sus ojos exploraban los rostros a su alrededor. Entre la multitud, sintió una mirada penetrante sobre ella que rápidamente desapareció en el momento en que se giró. Ya fuera amigo o enemigo, alguien se había interesado por su llegada. Y mientras el laberinto de la estación Orión los envolvía, Leora supo que su búsqueda de respuestas estaría plagada de más peligros que los que había enfrentado en Sarian Fiv. El misterio de su abandono fue solo el comienzo, y cada paso adelante podría sumergirla más profundamente en una red de intriga interestelar. Mientras navegaba por los enredados pasillos de la estación Orión, Leora sentía cada mirada, cada conversación susurrada como si estuvieran dirigidas a ella. Cal parecía despreocupado, acostumbrado a la naturaleza bulliciosa de la estación. Pero para Leora, cada sombra representaba una amenaza potencial. Cada cara era un posible enemigo. Llegaron a una modesta vivienda escondida en un sector más tranquilo de la estación. La habitación era pequeña y funcional, con espacio suficiente para una cama y un pequeño puesto de trabajo. «Puedes quedarte aquí mientras solucionamos las cosas», dijo Cal, entregándole una tarjeta de acceso. «No es mucho, pero es seguro». Leora asintió, su mente corriendo con las implicaciones de su nueva realidad. Tan pronto como Cal se fue, cerró la puerta y se acercó a la ventana, contemplando el ballet cósmico de los barcos que atracaban y partían. La estación parecía una fortaleza en el vacío, pero sabía que ningún lugar era realmente seguro. Decidida a descubrir la verdad, Leora instaló su terminal de datos portátil y se conectó a la red de la estación. Comenzó a examinar bases de datos y registros públicos, buscando cualquier cosa que pudiera indicar por qué la habían atacado. Su búsqueda fue meticulosa, guiada por el débil rastro de espionaje corporativo y negocios oscuros que recordaba de su vida pasada. Las horas se convirtieron en días mientras Leora juntaba fragmentos de información. Descubrió que su propio trabajo como xenogeóloga había sido fundamental para identificar planetas inexplorados, un hecho que podría hacerla valiosa y vulnerable. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que sus habilidades probablemente la habían enredado en una red de codicia mucho más allá de su comprensión inicial. Durante sus investigaciones, Cal se convirtió en un aliado improbable, brindándole acceso a áreas restringidas de la estación y presentándole figuras clave en la parte más vulnerable de la estación. Con cada nueva conexión, Leora reunió aliados e información, y su búsqueda poco a poco fue dibujando una imagen más clara de una conspiración en expansión. Una noche, cuando regresaba a su habitación, Leora encontró una nota debajo de su puerta. Era críptico y solo contenía coordenadas y una hora. Alguien quería conocer.
Sus instintos le gritaban precaución, pero sabía que este podría ser el descanso que necesitaba. Equipada con su cortador láser para protección, Leora se dirigió al lugar designado, una sección abandonada de la estación rara vez frecuentada por sus habitantes. Los pasillos estaban débilmente iluminados y el aire estaba cargado con el eco de maquinaria distante. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con una figura envuelta en oscuridad. «¡Leora!», habló la figura saliendo a la luz. Era una mujer, humana, de ojos penetrantes y comportamiento tranquilo. «Ha sido difícil encontrarte». «¿Y ustedes?», preguntó Leora apretando su mano alrededor de su cortador. «Soy la razón por la que estás vivo. Te envié a Sarian 5 no para que te mataran, sino para que te protegieran», explicó la mujer con voz tranquila. «Descubriste algo que otros quieren desesperadamente. Su investigación sobre minerales bioluminiscentes no es solo científica. Su poder es armable». El corazón de Leora se aceleró y las piezas encajaron en su lugar. «¿Y ustedes?». «Trabajo para una organización que protege la información confidencial. Tuvimos que sacarte de la red antes de que pudieran eliminarte», continuó la mujer. «¿Por qué debería confiar en ti?», lo desafió Leora con escepticismo en su tono. «Porque no solo te ofrezco respuestas, sino también protección», dijo la mujer, sacando un chip de datos y entregándoselo a Leora. «Esto contiene todo: su investigación, las partes interesadas en ella y cómo puede mantenerse un paso por delante». Leora tomó el chip y sopesó sus próximos pasos. «¿Ahora qué?». «Ahora», dijo la mujer girándose para irse. «Tú decides el futuro de tu trabajo. Úsalo con sabiduría». Cuando la mujer desapareció entre las sombras, Leora miró el chip de datos que tenía en la mano. Su pasado ya no era un misterio, pero ella podía moldear su futuro. Con nuevos aliados y un nuevo propósito, se preparó para navegar en las peligrosas aguas del espionaje corporativo y la política interestelar. Su viaje estaba lejos de terminar. Se había convertido en una batalla no solo por la supervivencia, sino también por el control de un poder que podría remodelar los cimientos de la galaxia.